Bueno, nosotros como siempre defendiendo ese Cádiz, ¿no? Y todos los valores que tiene, todas las bondades que tiene una ciudad como esta, toda su historia, más de 3000 años ya, y sobre todo no esa parte de la historia más antigua, sino la historia más reciente, que también hay que recordarla y de qué manera. Para eso pues hay personas que se encargan de hacer rutas, que se encargan de poner en valor todo aquello que pasó en nuestro país y en nuestra ciudad y cómo afectó, pues por ejemplo, ese periodo de la guerra civil o la posguerra a una ciudad como Cádiz. Y hablo de este periodo en concreto porque se ha puesto en marcha pues una nueva ruta, Cádiz y la Guerra Civil, una ruta guiada por Santiago Moreno, que está con nosotros hoy. Muy buenos días, Santiago. Muy buenos días. Que además viene muy bien acompañado. Viene con Francis Sevilla Peci, autor de Carnaval, componente también de agrupaciones, que colabora contigo en esta ruta, la ameniza y la hace muy especial. Él forma parte del proyecto 1 de 3000 historias, que ya comenzáramos hace algunos meses, y como tú bien has dicho, bueno, pues esta nueva ruta que hemos comenzado en inicios de verano, en julio, en la primera semana de julio, Cádiz en posguerra, él es el 50% de la ruta, porque como bien decía el compañero Sánchez Reyes de Diario de Cádiz, si yo la cuento, él la canta, ¿no? Porque es una ruta contada y cantada. Entonces, bueno, él se puede presentar, en pues Cádiz bastante conocido. Buenos días y buenos gracias días. por esta también oportunidad de poder darnos a conocer un poco más. Claro que y sí, bueno, el Carnaval de Cádiz, como ya sabemos, bueno, no sabemos todos, algunos sí, otros se están enterando poco a poco, no deja de ser una fuente de cultura pues, impresionante que tenemos aquí en la ciudad. Y bueno, en este caso pues se trata de compaginar lo que es la historia propiamente dicha, con datos, con cifras, que lo hace magníficamente Santi, pues con esa otra forma que tenía el pueblo de expresarse, que no deja de ser, las letras de carnaval no dejan de ser un vehículo magnífico para captar cómo se expresaba el pueblo. Entonces, bueno, yo creo que hemos compaginado bastante bien, como dice él, el contar la historia y el cantar la historia. Porque lo que cantas tú es algo, ¿son letras nuevas o tiene algo que ver con ese periodo de...? Son 25 coplas sacadas de los libretos de las agrupaciones entre el año 1949 y 1960. O sea, son letras de Son letras exclusivamente de esa época. ¿Y hay mucha diferencia entre esas letras y las letras actuales? ¿Ha cambiado mucho la forma de reivindicar lo que ocurre en un país o lo que ocurre en nuestra ciudad? Ha cambiado muchísimo, ahora Francis opinará, pero desde luego desde mi punto de vista ha cambiado por un lado, bueno, porque hoy en día y desde hace ya algunas décadas hay un nivel cultural y educativo más alto, ¿no? Estas son coplas hechas por personas que en la mayoría de los casos eran analfabetas, ¿no? O semianalfabetas. Entonces, es verdad que se han mejorado pues gramaticalmente en muchos casos. Sin embargo, por otro lado, son coplas que pues son, digamos que, mucho más valientes, ¿no? Porque estas coplas de posguerra, que surgen a raíz del regreso del carnaval, ¿no? De lo que se llamó fiestas típicas de manera general, pues son coplas que sufrían una dura censura. Entonces, cualquier cosa que se escribiera, pues tenía mucho valor. Hoy se puede escribir de lo que se quiera. Con la libertad que tenemos, claro. Hay algunos que se autocensuran muchas veces, ¿no? Pero fíjate con la libertad que tenemos hoy y mucha gente incluso no es capaz de escribir como en aquella época. Sí, también tiene que ver eso. Antes el carnaval estaba escrito y estaba dirigido por una serie de personas que realmente, por desgracia, no habían tenido, la mayoría, la inmensa mayoría, no habían tenido esa formación académica o universitaria, como es ahora mismo el caso de muchos autores. Y entonces, claro, se escribía de una forma mucho más sencilla, con palabras mucho más llanas. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Santi, la forma se ha cambiado, pero el fondo de aquellas letras no ha cambiado. O sea, aunque fuera de una forma más sencilla, la reivindicación estaba presente y la valentía estaba presente. De todas las letras que se cantan, ¿verdad, Santi? Claro, las letras que nos han llegado de aquella época son siempre piropos a Cádiz, piropos a la gaditana. Pero realmente las letras reivindicativas se quedaban en el olvido, no nos han llegado. Entonces nosotros rescatamos aquellas que dices, hostia, esto se cantaba en el año 54, 55. Pues sí, pues se cantaban, quizás menos que la de piropos, pero también se cantaban. Entonces ya te digo, la forma se ha cambiado,
forma de escribir, de cantar, pero el fondo de aquellos autores, aquella valentía, es digna de elogio. Con las letras de carnaval se puede entender lo que pasaba en una sociedad, ¿verdad? Si hoy hiciéramos un viaje al futuro y escucháramos letras de hoy, ¿no? 2015, 2016, entenderíamos un poco qué está pasando. Lo mismo ocurre en esa época. Sí, las letras de las coplas de carnaval sirven para entender lo que ocurrió, pero también para ver el punto de vista o la opinión de cierta, en este caso, para la de posguerra, de cierta clase social, porque las fiestas típicas, el carnaval de los años 50, que es en lo que se centra esta ruta, al 99,9% eran personas humildes, de clase obrera, jornaleros y demás, y es una forma, creo que bastante digna de ver lo que opinaban ellos de la visión que tenían tanto de la ciudad como, en fin, de lo que ocurría en el país, lo que ocurría en el planeta en general, ¿no? Bueno, si te parece, vamos a ver un poquito de esa ruta, ¿no? Para que la gente de casa vea que realmente lo que estamos hablando es una oportunidad única para conocer ese Cádiz de posguerra, pero a la vez también conocer ese carnaval que se hacía entonces. Vamos a ver ese pequeño vídeo que hemos traído y ahora vamos a continuar pues hablando de estas rutas y de mucho más. Vamos a verlo. Cuando empieza a crecer este barrio y las familias nobles de la ciudad, bueno, se empiezan a construir sus palacios. Y esos palacios, de algunos de esos palacios han quedado las familias nobles, las familias de dinero, ya hacía muchísimo tiempo que se habían marchado y se habían dedicado a alquilar, a arrendar, bueno, pues su finca. Y ya no solo a alquilarla, sino a trocearla. Todas estas casas comenzaron a ser troceadas a través de los años y transformadas, a pesar de sus imponentes fachadas de algunas de ellas, pues en pequeños habitáculos donde vivían las familias, en habitaciones que a lo mejor no tenían ni siquiera una ventana con el mínimo de ventilación. El caso de la vivienda es bastante peliagudo. Los cuartos como grilleros, antihigiénicos y oscuros, te piden 3.000 pesetas y del alquiler 25 duros. Hoy se vive en patinillos, en cuchitriles y lavaderos, encima de los lebrillos o dentro de un gallinero. Yo no sé cómo se consiente que las personas puedan vivir como el hombre que antiguamente pasó sus años en un barril. Hay familias que son numerosas y duermen todos en una cama. No es posible ocultar ciertas cosas que debe hacerse muy reservada. En un cuarto reducido habita un matrimonio, la sobrina del marido y la prima del demonio. Por la noche al acostarse se forma la pelotera. Aquello ya es comparable a la guerra de Corea. Pasando del paralelo recibe leña hasta la casera. Muy simpático. Bueno, Bueno, hayan visto también la dirección de Facebook y también que es un vídeo que lo pueden encontrar en el canal YouTube que ellos mismos han preparado para poder encontrar todas estas rutas, Santi. Eso de todas las... Bueno, vamos a ir lanzando de vez en cuando pues pequeños trailers, resúmenes, ¿no? Que lo hemos visto. Esto es un pequeñísimo fragmento de la parada dedicada a la vivienda que se realiza entre la calle Soprani y la calle Suárez de Salazar. Y bueno, allí en el canal de YouTube que estrenamos ayer, iremos colgando pues otros trabajos que realizamos, ¿no? Francis, yo, cualquiera otra persona del equipo. También ayer subíamos el documental que guionicé para la Diputación de 3 días de julio. Y entonces, bueno, es como un centro, será un lugar en la red
donde bueno, encontrarnos y ver fragmentos como este, también cantados por el profesor Sevilla Pesi. Bueno, Francis, que decías mientras veíamos el vídeo que la forma de cantar de ese momento era diferente y tenía un color especial, ¿verdad? La forma de cantar, no, la musicalidad. La musicalidad. Las melodías que se hacían también, sobre todo en los tangos de los años 50, pues encontramos verdaderas joyas musicales, tangos súper flamencos, súper arraigados, con mucho pellizco, eran muy bonitos. Bueno, toda época, no se trata tampoco, yo soy enemigo siempre de comparar las épocas, ¿no? Porque cada época tiene un contexto no tiene histórico ningún sentido. diferente. Es más, nosotros cantamos letras y hablamos de temas, el tema de la mujer, por ejemplo, ¿no? Como en aquella época el papel que jugaba la mujer y demás. Y lo acompañamos de letras que hoy serían absolutamente imposibles de cantar, porque son verdaderos ataques a... Bueno, no se trata de juzgar desde el 2016 lo que se escribió en el año 55, no tiene ningún sentido. Igual que en el 2080, cualquiera sabe cómo nos van a mirar a nosotros, ¿no? Cualquiera sabe, Cualquiera ¿verdad? sabe cómo nos van a mirar a nosotros. Y lo antiguo que vamos a estar, ¿verdad? Entonces, exactamente. ¿No? Parece que ahora somos la vanguardia de todo y seguro que dentro de 50 años pues se nos mira con... Joder, ¿Cómo podían hacer eso? ¿Cómo podían? ¿No? Pues igual nosotros intentamos, tanto en la faceta política como en la faceta musical, como en toda la faceta, intentamos de huir de ese juzgar a la época, sino simplemente contamos y cantamos lo que la época daba, ¿verdad? Yo creo que es la función de un buen historiador como Santi, claro. Claro que sí, bueno, la verdad que sí, que aprendemos muchísimo con él. Cada vez que viene al programa pues es una lección y sobre todo una invitación a seguir conociendo la ciudad. Aquí te centrabas en la vivienda, pero cada detalle que cuentas de la historia tendrá su copla. Cuéntame un poquito cómo se desarrolla esta ruta. Siempre lo comentamos en el inicio, que comenzamos en la Plaza de San Juan de Dios frente a la puerta del Ayuntamiento, y siempre decimos que esta ruta no es la historia de la ciudad durante la posguerra, sino que lo que se invita es a revivir pues distintos aspectos de la vida cotidiana de aquellos años. Estamos hablando de casi prácticamente 2 décadas, sería una locura intentarlo abarcar todo. Entonces cada parada pues se centra en los principales aspectos de la vida, de la gente corriente. Y ese fragmento que hemos visto pues pertenece a la vivienda, que bueno, como ya muchos pensarán, incluso los más mayores supongo que también lo recordarán, las viviendas de aquella época en determinados barrios, sobre todo los más populares, como es el barrio de Santa María, estaban totalmente, bueno, las viviendas se caían, había muchos problemas de insalubridad, había muchos problemas de inseguridad, y todo eso lo contamos en esa esquina de Soprani con Suárez de Salazar, que no está elegida la esquina esa porque sí, sino que tiene su sentido. Bueno, tú has traído la guitarra, que nosotros te hemos escuchado en el vídeo, pero queremos escucharte en directo. Pero si vas a tocar algo, ¿vas a tocar también algo de la vivienda, algo diferente de otra parcela de la ruta? Sé. La verdad es que, mira, esto ha sido porque Santi esta mañana, llévate la guitarra, y se me ha cogido totalmente desprevenido, pero bueno, sí, cantaremos algo distinto, ¿no? No sé, algo que... si le hace una pregunta a Santi, yo cojo. Venga, vale. Pues vamos a ver. No sé, ¿qué te puedo preguntar yo de esta ruta que no sea de la vivienda? Pues, por ejemplo, pues no sé, pues cómo la gente hacía para alimentarse, por ejemplo. Después, precisamente, después de la parada de la vivienda, hablamos del hambre, y lo hacemos en la Plaza de la Merced, o antigua plaza también conocida como del Piojito, porque bueno, aquello fue un mercado de abasto, que hoy es un centro de arte flamenco, y bueno, hablamos de cómo las mujeres, que eran las que se dedicaban a ir a la compra día a día, pues muchas de ellas tristemente entraban, y debido a los altos precios y a los bajos jornales que había, tal como entraban muchas de ellas por una puerta, salían por la otra, ¿no? Era un caso bastante triste, y todo eso hizo que, bueno, durante décadas, 2 décadas, varias generaciones de españoles pues pasaran muchísima hambre, fueran lo que más les marcaran, y muchos de ellos pues le diera por darle a la imaginación y por qué no decirlo, por divertirse, ¿no? Por divertirse, para engañar el estómago, y eso ya lo seguiré explicando en la ruta porque Francilla me está avisando. ¿Lo explica con música? Sí, venga, vamos a cantar una de las... Curiosamente, el tema del hambre, pues no hemos encontrado prácticamente ninguna letra de aquella época que lo hiciera, que hablara del hambre
de las necesidades aquellas con seriedad, sino lo hacían todo a través del humor. Ajá. De este tema, de la vivienda, de la situación obrera, sí se hablaba con más dureza, pero del hambre pues se hablaba, ya te digo, con mucha ironía. Fíjate, una cosa esencial como es comer claro. y la gracia que se le pone, ¿no? Y la ironía. Entonces, una manera de engañar el estómago también. Sí. Voy a cantar un cuplé de una chirigota de Cañamaque del año 50, que se llamaba Los Ñáñigos. Va por tanguillos, pero es un cuplé y retrata un poco aquel humor. Cuando una pobre va a la plaza pierde la cabeza porque es notorio, y cuando llega a su casa parece que ha estado en el purgatorio. Después de no contar nada a su pobre esposo hace el almuerzo, haciéndole una tortilla de camarones con yeso. Alza y toma, que toma, y entran los testarazos, y como tengan niños algunos cocotazos. Alza y toma, que toma, esto tiene cacaruta, hay quien se está manteniendo con candomas y virutas. Hay muchos escaparates con los salchichones y jamón cocido, y con una putifarra que nada más que verla pierde el sentido. Luego llega usted a su casa y ve que la olla está agonizando, y sus chiquillos la miran con tristeza y suspirando. Alza y toma, que toma, viva la tierra mía, porque de todo esto hay gente que se ría. Alza y toma, que toma, luego se acuestan temprano con una torta de aceite y un moniato en la mano. Lo del moniato es libre interpretación ya de cada uno. Bueno, ¿cómo se le este puede...? Es un cuplé, ya te digo, son cuplés del año 50, pero que hablan de eso, de cómo veía el pobre, la gente pobre, los escaparates con las cosas de las tiendas, con las viandas colgadas, y ellos no podían... Bueno, pues él lo cuenta, yo lo canto y se forma ese claro. dúo que le da un poco más de sentido. Claro que sí. Bueno, no sueltes la guitarra, no, porque yo creo que te voy a dar, que vamos a atracarte otra vez, porque bueno. La temática da para mucho, y sobre todo, bueno, temas tan duros como el hambre, como la forma de comer, de adquirir los alimentos de esa etapa de posguerra que tanto duró, ha marcado pues generaciones, ¿no? Y Santiago, ¿llegan hasta hoy, los jóvenes de hoy entienden qué pasó en aquella época o se tiene un poco en el olvido? Hay que refrescarlo y recordarlo. Hay que refrescarlo. Desde luego, las que hemos realizado, las llevamos realizando todos los fines de semana de verano. Y hay público mayor, ha habido público muy mayor, que a mí me ha sorprendido, me alegra mucho de que asistan y que aguanten, porque la ruta no es precisamente corta. Las rutas son 2 horas y media. 2 horas y media. 2 horas y media, con un fin de fiesta que ahora lo estamos realizando en un salón de la Peña La Estrella, porque la Peña La Estrella se fundó en 1959 y nos viene muy bien, ¿no?, para terminar. Y bueno, por un lado vienen personas pues de cierta edad, vino una mujer de Galicia, que si mal no recuerdo tenía 90, 91 años, y se hizo la ruta. Se la hizo entera. Y al final pues fue genial hablar con ella, porque aunque no era de aquí, en otros lugares también se vivió muy mal. Entonces, hecho de Galicia, de Extremadura. Y ella nos contaba pues lo que había visto en la ruta, cómo lo había vivido ella. Y por otro lado, pues también vienen jóvenes, ¿no? Los más jovencitos se quedan con los ojos como platos, puesto que, bueno, es una época muy distinta a la nuestra, pero muchas veces que las coplas que canta se puede aplicar a lo que pasa. Para nuestra desgracia se puede aplicar. Por desgracia se pueden aplicar. Y no lo digo, ni lo dice Francis, ni lo digo yo, lo dice el propio público cuando él termina de interpretarla. Bueno, esa que ha tocado ahora mismo, bueno, salvando las distancias, hoy día, con lo que se está pasando, se puede aplicar perfectamente, desgraciadamente. Sí, se puede aplicar, ya te digo, hablamos de casos de hambre, casos de desahucios también, casos de maltrato a la mujer, en fin, varias temáticas que por desgracia pues siguen siendo actuales. Pero sí se ve evidentemente también una diferencia en cuestión de en las letras muy machistas también, muy machistas, una sociedad muy oscura y muy metida en aquel mundo, y eso también lo intentamos de tratar, aunque quitándole un poco de Pero lo tocas, también. ¿no? Sí, y lo cantas. Lo cantamos, sí. Hay una parada dedicada especialmente al rol o el papel que tuvo la mujer, y la inmensa mayoría del público se lleva más de una sorpresa. ¿Al escucharte a ti o al escucharte a ti? Los dos. Bueno, los dos, ¿no? Los dos. Yo canto ahí, en esa parada, canto una letra de Paco Alba,
que bueno, estamos hablando de Paco Alba, ¿no? No somos, vamos, me guardaría yo mucho de juzgar a Paco Alba, ¿no? Ni mucho menos. Pero bueno, es una letra que canta en una chirigota suya, Los de fin de curso, del año 1956, que habla de la mujer y realmente dices tú, ¿cómo se podía escribir esto, no? Pues sí, pues se escribía. No sé si quieres de la canto. Venga, sí, adelante, vamos a escucharla. Recordamos a la gente que nos ve que es una letra del año 56. Claro, es lo que hemos hablado Hay que antes. entender la sociedad de aquel entonces, hay que entender lo que sucedía y cómo veíamos en ese momento, cómo veía la gente de aquel entonces, pues, a la sociedad, el papel de la mujer, que afortunadamente pues tanto ha cambiado, ¿no? Hablamos de casi 70 años, unos 70 años aproximadamente, que son muchísimos. Adelante. Bueno, pues Los de fin de curso dice lo siguiente de la mujer. Le ha dado a ciertas mujeres por copiar unas modas que no son de aquí, modas que no se acomodan y que las españolas no debe admitir. Y menos la aristocracia, que debe ser reacia a la innovación, porque la raza española controla sus modas con la tradición. Esos pelados apache nunca podrán ser modelos. Esos pelados apache, mientras ya mata de pelo, negras como el azabache. Y la mujer que fuma ya no es mujer, ni su aliento perfuma como el clavel. Estaría muy graciosa mi Rosarillo con unos pantalones y un cigarrillo, ni pelao ni tabaco ni pantalón. Esas cosas se dejan para el varón, y si alguna se cree con el derecho, cuando haya guerra quede en el pecho. Madre mía, es increíble. Yo me imagino a los jóvenes que escuchen esta letra, pues se quedarán, ¿no? Claro. Porque, como bien decías, ¿no? Con todos los respetos a Paco Alba, que es la grande figura, ¿no? del carnaval, pero entendiendo la época en la que nos movemos, ¿no? En esos años del 56. Madre mía, bueno, Santi. Y las hay peores. Sí, sí, sí. Del tema de la mujer, ese es el arranque, se puede decir, de esa parada. Pero bueno, ya te digo que bueno, es lo que estamos hablando. Si hablamos del periodo de las crucifixiones romanas, pues las tendríamos que contar también. Quiero decir que hablamos de la época, ¿no? Lo que sí, ya te digo, intentamos hacerlo en un tono, no te voy a, alegre, bueno, alegre, un tono distendido y un tono simplemente como observadores. Y divulgativo. Por supuesto, divulgativo. Es lo principal. Sin ánimo de, ya te digo, de juzgar ni a nadie ni a nada, ni simplemente contar cómo eran las cosas. Porque claro, si él cuenta en este tema en concreto, pues el número de denuncias que hubo de malos tratos, porque lo ha investigado, o sea, un dato real. Claro, yo lo argumento con esta copla y claro, se entiende un poco mejor el contexto de la sociedad de aquella época, porque esta letra está cantada en una chirigota que es premiada y es aplaudida y es, verás, que no es que fuera descalificada por esta letra, sino todo lo contrario. Eran unas letras que se admitían perfectamente entre el público. Era lo que estaba pasando en ese momento. Además, habla muy bien de esa llegada ya, ¿no?, de las modas. Claro, se nota que ya año 56 ya hay cierta... ya habían empezado las relaciones de la dictadura con Estados Unidos, ya empieza la influencia de Estados Unidos, por ejemplo, pues, en las modas, ¿no? Y se va notando, ¿no? La relación, pero claro, las generaciones, las personas que viven aquí viven en un sistema que no entienden pues, cómo la mujer se puede cortar, llevar el pelo más corto, fumar un cigarrillo, o llevar un pantalón. O llevar pantalones. Exactamente. Bueno, ¿qué otra parte de la ruta destacarías? Esto me parece muy interesante, el tema de la mujer, el tema de la vivienda, el tema del hambre. ¿Qué otros aspectos, gracias a esta ruta, podemos conocer de forma más concreta? Pues se habla, como decíamos, se habla del hambre. Inmediatamente después se habla del extraperlo y del mercado negro, que era la manera, digamos, de sobrevivir de toda la población, porque aunque estaba prohibido, era perseguido, pero aquí se mantenía del extraperlo todo el mundo, y la dictadura, digamos, en su estructura era todo corrupción. Eso se explica después. Hay luego también una parada dedicada
a la resistencia, nos preguntamos y le preguntamos a los que nos visitan si creen que hubo resistencia antifranquista en Cádiz en los años 40-50, y se desvela lo que hemos investigado hasta el momento. Y ya luego las diversiones, también hablamos de las diversiones también, diversiones, súper importante, como el fútbol, el cine, los toros, la radio, las quinielas, cómo se evadía, ¿no?, aquella sociedad de la mala racha que estaba pasando. Bueno, Santi, eso es muy importante porque eso también se puede trasladar a la época en la que vivimos, en la que se busca pues el ocio, la diversión, el optimismo, claro, de alguna manera, sí, no con cosas grandes, sino con cosas sencillas, para un poco no olvidar, pero sí distraernos o ir sobrellevándolo lo mejor que se puede, ¿no? Efectivamente, y en los años 40 y 50, desde luego, los gaditanos y gaditanas supieron hacerlo, y muy bien, porque hay todo un tipo un ramillete muy amplio de diversiones. Por un lado, los oficiales, como bien decía Francis, los toros, el fútbol, el flamenco, el carnaval que se permite a partir del año 48, pero luego hay toda una serie de diversiones que han quedado no ocultas, pero siempre han pasado un poco más desapercibidas, ¿no? Como pueden ser, hablamos de lo que era el jambá en Cádiz, ¿no? El jambá en Cádiz era, bueno, pues el jazz band, una señora que tocaba una caja y un bombo, y los domingos uno pues se iba arriba de la azotea de su casa a bailar, y a un poco de intentar olvidar los problemas en ese ratito que se tenía, y también pues sociabilizarse un poco, ¿no? Los niños y niñas de aquella época totalmente distintos también a nosotros. ¿Hay algún apartado en lo que tú hables de la educación, del colegio, de cómo...? No hay un apartado a la educación, pero sí se habla de los niños en determinados momentos de la ruta. Volviendo al tema del hambre, se comentan, bueno, lo que sufrieron aquellos niños, ¿no? Como esos niños esperaban a que cerraran el mercado y iban en busca de las sobras. Eso que desgraciadamente vemos hoy también. Pues en aquella época eso era el día a día de la ciudad, y como esos niños también, pues, y lo sabemos porque muchos de ellos están todavía por suerte entre nosotros, ¿no?, de aquellos niños, como imaginaban y le daban a la imaginación con tal de engañar el hambre. Nos sonreímos porque la verdad es que lo hicieron muy bien, ¿no? Pero la verdad es que es muy duro, muy duro. Es muy duro. Hombre, no nos gustaría que hoy pasara eso, ¿no? Que tenemos los recursos necesarios y el desarrollo para que no ocurra eso. Hay que entender, si me permite, Francia, hay que entender que el Cádiz de posguerra, toda España de posguerra, fue una época muy dura, de muchos años, pero Cádiz y otras ciudades, pero Cádiz, que es donde nos encontramos, lo sufrió especialmente, porque si se suma a cómo queda el país después de 3 años de guerra destruido, si se le suma el aislamiento que sufre el país a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, acá Cádiz tiene un plus, porque Cádiz es final de camino. Es final de camino, aquí no llegan, cuesta mucho que se traigan alimentos, y además Cádiz no tiene campo. Que en los lugares donde había campo, bueno, pues las familias sí tenían un pequeño terreno, claro. Y Cádiz ni tiene campo, es final de camino, y entonces pues todo eso superó, ¿no?, las expectativas y el tema. Sí, no, yo quería, antes de que termináramos, no me gustaría de contar un poco o de esforzar un poco el final de fiesta que tenemos, ¿no?, que yo creo que es muy importante también dentro de esta ruta, porque anteriormente lo hacíamos en el bar Almanuela de la calle San Juan de Dios del Chipe, también un saludo para él, pero ahora lo estamos haciendo en la Peña de Estrella, que nos acoge estupendamente, y ahí terminamos con un aperitivo que va incluido también dentro de la ruta, de lo que se comía en aquella época y lo que se bebía en aquella época. Y yo creo que es importante que lo digamos, porque estamos hablando de que tomamos medias limetas. La media limeta era la botellita de fino, de manzanilla, de medio litro, y lo acompañamos con paniza. Las tradicionales panizas, sí señor. En su defecto, huevos de fraile, que no sé si... Supongo que sabremos lo que es, son la misma harina de garbanzo, pero aliñada, como si fueran papas aliñadas, pero pura, simplemente harina de garbanzo y paniza. Y haremos también poleas, que eran las comidas de la época. Entonces terminamos allí, hacemos un brindis, cantamos... Y hacéis esos platos también. Y hacemos esos platos para que se deguste lo que era la bebida de la época y la comida un poco quita hambre que había,
pero que le quitó el hambre a muchísima gente en aquella época, pero que están muy buenas, ¿eh? Y tanto, porque yo recuerdo a mi Muy abuela buenas. que todavía hacía panizas y Sí, todavía sí, hacía sí. poleá. Y exactamente. Y era un plato que ellos, a pesar del desarrollo y de tener ya en los últimos años, siguen haciendo, Lo seguían siguen, haciendo. sí, sigue haciendo. Ha habido quien ha preguntado que por qué porque los bares, los restaurantes no siguen haciendo esos platos. Claro, se Los puede platos, recuperar Se perfectamente. puede recuperar porque son platos que están muy buenos. Bueno, es verdad, se Lo usaba malo de era quitarme, comerlo pero todos los días, como comía la gente. Claro, Paniza todos los días, hay- eso sí ya es malo. hay quien comía paniza para almorzar, para merendar y para cenar, ¿no? Claro. Frita, luego se le echaba azúcar y luego se le echaba miel, ¿no? Claro, y dependiendo con qué lo Claro, lo aniñes. endulzaras o aliñaras, pues así se Lo aliñe, pero son platos muy sencillos, pero son platos exquisitos que hoy deberían quizás recuperarse, vamos, y esos son los que nosotros exponemos. También hemos expuesto en otras ocasiones sopa de tomate, pero en la posguerra... La sopa de tomate típica. Pero, ¿eh? pero el menú de posguerra era muy sencillo, pero muy amplio, muy amplio. ¿Y por qué no retomarlo, no? Quiera que no, pues parte de nuestra cultura, ¿no? Has dicho un detalle muy interesante, que Cádiz, la limitación que tiene, que hoy se puede ver como bondad, que es estar rodeado de mar, ¿no? Que se puede aprovechar perfectamente todos los recursos, pero antes era una barrera, ¿no? El estar tan limitada en su terreno, adquirir alimentación, materia prima, era muy complicado. Muy complicado porque además no todo el mundo podía mariscar, no todo el mundo podía pescar. Y ya te digo que no llegaban alimentos. Incluso el alcalde que está en Cádiz entre el año 48 y el 69 fue José León de Carranza. Y él mismo, un alcalde franquista, llegó a admitir en las páginas de la prensa, de Diario de Cádiz, si mal no recuerdo, en el año 50, que había problemas. Él llegó a admitir que había problemas de abastecimiento en la ciudad, que no llegaban los alimentos. Un triste problema. Bueno, yo no me quiero despedir de vosotros sin que cojas otra vez la guitarra, por favor. Vale, sí, si me lo pides así. Claro que sí. Y toques uno, bueno, ya Sí, el que te bueno, apetezca, o el que más te guste, o el que Sí, más las gracia te haga. anteriores, es que ¿sabes qué pasa? Que, como te digo, graciosos tampoco es que No, contemos claro, son... ninguno. El humor ha cambiado El también humor ha mucho. cambiado mucho. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. Bueno, voy a cantar, que también hablamos y contamos la anécdota del barco del arroz, Ajá. que no deja de estar relacionado porque el barco del arroz es un dicho, o sea, más perdido que el barco del arroz. A ver, como pues cuéntanos eso para que la gente se lo entienda, lo del barco del arroz. A ver, estamos hablando del año 57 y nos llega a Cádiz, o sea, a España llegaba mucha ayuda de muy pocos países, pero uno de ellos era Argentina, la Argentina de Perón, de Eva Perón, que mandaba habitualmente pues cereales, arroz, bueno, en fin. Y nos llega un barco llamado Alcatraz, vapor Alcatraz. Está previsto que llegue en diciembre del 57 al muelle de Cádiz. Pero antes de llegar se veía ya prácticamente, había incluso mucha gente esperando que llegara porque venía cargado con 200 toneladas de arroz, se encalla y se hunde. Ajá. No Y llegó. se pierde. no Se llega. pierde. Se pierde a la vista ya del muelle, se pierde. A los 2 meses, en enero o febrero, no recuerdo, el barco se reflota. Hay incluso alguna foto de ese reflotamiento, el barco se lleva a reparar, ya se le pierde un poco la pista. Con lo cual, realmente, el dicho está mal expresado. No estás más perdido que el barco del arroz, estás más perdido que el arroz del barco del arroz. Porque el barco se recupera, claro, lo que no se recupera es el arroz. El arroz que ya evidentemente las 200 toneladas se quedaron. Y hay un couple de la chirigota Los Julianes de Paco Alba, que también es una música inédita, no está grabada en ningún sitio, también estamos intentando recuperar melodías antiguas, inéditas, que habla de este tema. Pues venga, adelante. Y voy a cantarlo, de Los Julianes de Paco Alba. En el muelle de Cádiz hace poco tiempo se ha sumergido un barquito de carga lleno de arroz hasta los bordillos. Muchos se han lamentado de esta desgracia tan imprevista, porque no está la ropa que se lo coman las mojarritas. Con una olla yo vi pescar algo muy raro en la ciudad, y al preguntarle dijo el gallo que de carne puso la bringa y un hueso jamón. Pitorreo, pitorreo,
me paso la vida de chirigoteo, porque en este mundo hay muchas pamplinas y para que ande la moto hay que echarle gasolina. Qué bonito, y además estamos escuchando algo inédito que no está totalmente. grabado en ningún sitio, una letra de Paco Alba. Muchísimas gracias, todo un placer. Y un Gracias a ti. lujo. Pues nada, invitaros a todos, por supuesto, a que nos conozcáis y la hagáis las 2 horas y media. Bueno, Santi, ¿cuándo podemos hacer esa ruta? A ver. Pues esta semana, el viernes. El viernes. Viernes 9, creo que es, ¿no? ¿Solamente el viernes o se puede pedir de forma así específica? Si vienen un grupo de varias personas, se puede pedir cualquier día. Nosotros, cada vez que arranca el mes, ponemos una serie de fechas, pero que son fechas, digamos, para que la gente se acople. Si alguien quiere, con un grupo, pues yo quiero tal día, tal hora, pues si se puede, se hace. Ahora mismo la estamos haciendo a las 8 de la tarde. Si se pide otra hora, se hace otra hora. Cuando pase unas semanas, habrá que adelantar la hora, pasarla a las 12 del mediodía, porque bueno. Claro. Pero ahora mismo, lo más cercano este viernes, A las 9, 8 de la a las tarde. 8 de la tarde, en la Plaza de San Juan de Dios. Nos pueden mandar un correo, nos pueden llamar y O por reservar Facebook mismo, plaza. por nuestros nombres, en Facebook tenemos la... Eso es, porque hay que decir que la de la Guerra Civil no. La Guerra Civil no hace falta, no es tan importante reservar, pero en Cádiz en posguerra sí es importante reservar por ese fin de fiesta final, porque es que hay que prepararlo antes y tenemos que saber el número que somos exactos. Perfecto, bueno, pues ahí quedan invitados a que puedan conocer ese Cádiz de posguerra muy bien amenizado con Gracias. el carnaval y lo que ello significa también en aquella época y lo que significa en Cádiz en su historia. Gracias a los dos. Gracias a ti. Hasta a ti. otro día, Vale, que hasta siempre hay pronto. cosas que contar en Cádiz y vosotros pues siempre tenéis cosas que contarnos. Hacemos una pequeña pausa, volvemos con más asuntos aquí en El Mirador, no se vayan.